Y pues me presento, los que no me conocen, soy Moisés Monarres de Zamudio, ¿verdad? Copastor de aquí de la iglesia junto con mi esposa Paulina. Tenemos dos hijos, una niña, Ana Sofía, de 5 años, y Sebastián, un bebé de 11 meses. Muy bendecidos por estar aquí en OKS, Campiña, y también muy bendecidos por tenerlos. Los que nos sintonizan en redes sociales y todos los que estén ahí abajo, pues bienvenidos. Es hora de la palabra. Amén. Nos gusta mucho compartir la palabra y nos gusta mucho cuando el pastor nos lanza el reto de compartir un mensaje. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado Descanso activo. Descanso activo. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero no lo es, Ira. Quiero que le digas al que está enseguida de ti, tranquilo, díganle, tranquilo. Vamos a estar tranquilitos el día de hoy, amén. Y te quiero leer una porción de la Biblia en una versión que a mí en lo personal me ha hablado mucho. Y quiero que mientras te lo leo tú lo reflexiones. Es Mateo 11, 28 al 30, versión del mensaje. Y dice, ¿estás cansado, aguantando, quemado por la religión? Ven a mí, ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderías a vivir libre y ligero. Repite conmigo, libre y ligero. Qué a gusto vivir así, ¿no? Vivir libre y ligero. En 1964, Randy Gardner y Bruce McAllister, dos estudiantes de universidad, hicieron un experimento para demostrar una tesis y pasar una materia de su escuela. Y este experimento consistía en cuánto tiempo podría pasar una persona sin dormir, sin descansar nada. El que, gracias a un volado que se echaron ellos dos, lo ganó Randy Gardner, y él fue el que se sometió a este experimento. Duró 11 días y 25 minutos sin dormir. Impresionante, ¿no? Se demostró, incluso ahí hay una imagen de ellos, y se demostró, en este experimento se demostraron dos cosas. Una de ellas fue que se detectó que una de las partes del cerebro de Randy Gardner fueron secuestradas. O sea, que mientras unas partes del cerebro de Gardner descansaban, otras partes del cerebro estaban activas, supliendo las necesidades y cubriendo las otras partes del cerebro, involuntariamente. Otra, que fue que al final de la prueba, la descripción de cómo se veía Randy Gardner era como un vegetal con los ojos abiertos. O sea, estaba en estado vegetal con los ojos abiertos del cansancio. Hasta ahorita no se ha demostrado si un ser humano puede morir por no dormir, por no descansar. Y yo creo que no se ha demostrado porque de plano, ya cuando está uno muy cansado, se queda dormido como muerto, pues, que no te puedes ni mover, pero en realidad te quedas dormido, ¿no? Es el descanso, a lo que quiero llegar es que el descanso está implícito en nuestra creación. El descanso es parte de tu humanidad. Fuiste creado así como para estar activo, también para descansar. Génesis, desde el principio, en Génesis 1 y 2, cuando Dios habla de la creación, de cómo Él creó todo lo que conocemos y el mundo, dice la palabra
que Él lo creó en 6 días, ¿no? Y muchos teólogos llaman a esto de días que no son los días así como tú y yo los percibimos. Pero el chiste es que lo creó en 6 bloques. Y en el 6.º día, dice la palabra, que creó a la humanidad. Y dice Génesis 2, del 2 al 3. Dios bendijo el 7.º día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creada. Al llegar el 7.º día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Es conocido este 7.º día como el Shabbat en hebreo. Incluso algunas religiones como la judía lo hacen y lo practican en su vida como una práctica religiosa. Guardan el Shabbat, guardan un día a la semana de total descanso y total meditación en quién es Dios para ellos. El Shabbat, de cierta manera, también es practicado por muchas organizaciones religiosas. Es más, tú y yo, hoy en domingo, aquí reunidos, hemos apartado un día a la semana para venir a estar de perdida unas 2 horas aquí tranquilos, sentados, escuchando palabra y de cierto modo meditando en quién es Dios, ¿no? Para nosotros. Y eso es muy bueno. En el mundo laboral, el mundo productivo está organizado de tal manera de que tengas mínimamente un día de descanso a la semana. Porque se ha comprobado, incluso se ha comprobado en los países más desarrollados, que los países más desarrollados son los que la jornada de trabajo es de menos horas. Fíjate, ¿no? Puede parecer una contradicción, pero ahí están los datos. Entonces, yo no sé tú, pero cuando yo escucho la palabra descanso, y hay descansos que me saben más ricos que otros, ¿a poco no? Por ejemplo, cuando llego de un Nico, los que han hecho el Nico no me dejarán mentir que no hay sueño más rico después del campamento, ¿no? Por ejemplo, cuando me imagino Norún, la pastora, cuando llega a hacer un medio maratón, descansa mucho más rico, mucho más a gusto. Tú y yo también, por ejemplo, después de una actividad fuerte, como que se disfruta más el descanso. Mientras más fuerte sea tu actividad antes del descanso, más sentido tiene descansar. Que no se te olvide. Otras traducciones de Shabbat son las siguientes: acabar, callar, dejar, descansar, parar, reposar, reposo. ¿A poco cuando escuchas estas palabras seguidas, si tú traes una actividad fuerte durante la semana y las escuchas, ¿a poco no dices, ay, yo quiero dejar, quiero descansar, ¿sí me explico? Incluso la tierra misma nos enseña que el descanso es parte de la productividad. En la agricultura hay una práctica que se llama el barbecho. Y el barbecho es una parte de la agricultura para preparar la tierra para la siguiente siembra. Y esto consiste en que la tierra se remueve y en lo que se está barbechando sacan piedras grandes que pueden estorbar para la siembra, sacan hierbas que pueden estorbar para la semilla que se va a sembrar. Se prepara la tierra. Y la actividad del barbecho termina cuando dices, esta tierra ya está lista para la siguiente siembra. Tú y yo fuimos hechos de la tierra. Y en muchas ocasiones de nuestra vida es necesario que nuestra tierra sea barbechada. Que Dios barbeche nuestra tierra. Que Él saque lo que nos va a estorbar en nuestro corazón para que la semilla que Él plante en nuestro corazón encuentre tierra lista para la siembra. Amén.
¿Cuántos quieren de ese barbecho de Dios? ¿Cuántos creemos que Dios está trabajando nuestra tierra mientras nosotros estamos viviendo? Creyendo en Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, Él está trabajando nuestra tierra. Yo creo que hay momentos muy específicos en nuestra vida en la que es muy palpable este barbecho, ¿no? Este barbecho en los que no hay, a lo mejor pensamos que no hay frutos en nuestra vida o no vemos cosas creciendo en nuestra vida, pero a lo mejor es una temporada de barbecho. Te repito, tranquilo, tranquilo. El descanso también es parte de la actividad y incluso en el deporte, por ejemplo. Yo he sido deportista desde chiquito, gracias a mi papá. Mi papá era ciclista desde joven y desde que yo nací yo veía a mi papá en las competencias de bici y todo eso, ¿no? Y gran parte de nuestra crianza te estoy hablando desde los 5 o 6 años. De hecho, nuestra rutina todos los fines de semana, en lugar de ir a la iglesia, era ir a las competencias, porque había competencias de infantiles. Y mi papá nos entrenaba a mí y a mi hermano. Y yo recuerdo siempre una frase que él nos decía, nos preparaba para los nacionales, todos los veranos había nacionales y eran en diferentes partes de la República. Y ese era el viaje familiar. Nos íbamos en carro, si era en Lagos de Moreno, íbamos para allá, si era en el DF, nos íbamos en carro. Muchas anécdotas, muchos buenos recuerdos. Y sobre todo recuerdo mucho a mi papá entrenándonos, repitiendo esta frase. El descanso es parte del entrenamiento, nos decía. Hijo, el descanso, porque nosotros queríamos entrenar más, más y más. Y creíamos que necesitábamos entrenar más, pero mi papá nos repetía, hijo, el descanso es parte del entrenamiento. Algo pasa cuando tú descansas. Algo pasa incluso con tu anatomía cuando tú descansas. Los músculos se regeneran, tus células empiezan a trabajar. Algo pasa que no depende ni de ti ni de mí. Otra cosa muy importante acerca del descanso es que para que tenga descanso, obviamente, pues tuviste que estar ocupado haciendo algo, pues. Pero ¿a poco no hay veces que nos cansamos de descansar? O sea, ahorita estamos hablando del descanso así literal, ¿no? De que, estoy cansado, me voy a ir a acostar y me voy a sentar en el sillón. Ok, si es necesario, y es necesario dormir, y es necesario descansar y todo. Pero a veces el descanso que necesitamos para nuestra vida es un descanso de paz, es un descanso incluso pudiera ser un descanso el obtener un trabajo, ¿no? Obtener actividad, por ejemplo. A veces no descansamos y no estamos haciendo nada y nos cansamos de descansar, ¿sí me explico? Entonces, el descanso que vamos a hablar el día de hoy va más allá de ir y acostarte y no hacer nada. El descanso del que vamos a hablar hoy y del que yo creo que Dios quiere que nosotros estemos es un estado de vida. Un estado de vida de descanso en Dios. Un estado de vida de tranquilidad, de serenidad, de seguridad que solamente te lo da descansar en Dios. Como podemos ver, el descanso es un patrón divino puesto en la humanidad, pero que nos enseña que dependemos de Dios. Y te voy a leer el versículo que te leí ahorita en contraste con otro versículo. Génesis 2:3, parte B dice, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. ¿Por qué descansó? Porque había terminado toda la obra que había emprendido. Juan 19:30 dice, cuando Jesús probó vinagre, Jesús en la cruz, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. El descanso es un reflejo de Cristo y su salvación.
El hecho de Jesús en la cruz diciendo, consumado es, ya está terminado, está hecho. Jesús terminó la obra de redención en la cruz y descansó. Y en esa obra de redención es donde tú y yo encontramos ese estado de descanso, esa vida de descanso. Es en esa obra que Él terminó. Escucha bien, no estamos hablando de una obra inconclusa que tú tienes que terminar. Estamos hablando de algo que ya está hecho, consumado es. Ahí está tu descanso y mi descanso. Por eso le llamo descanso activo. En la bici hay maneras de descansar arriba de la bici. Cuando tú estás entrenando ciclismo, hay maneras de te paras en los pedales y hay maneras de descansar sin dejar de avanzar. Y sabes que nuestra vida tiene un ritmo. Y el ritmo de mi vida no es igual que el ritmo del que viene al lado. Y si tú encuentras el ritmo de tu vida, el ritmo que Dios diseñó para tu vida, vas a llegar lejos. Y vas a encontrar ese estado de descanso activo en el cual vas a vivir enfrentando las adversidades, los retos que se te vengan, pero siempre con la conciencia tranquila y con el ritmo que marca tu vida. No dejes que alguien más marque el ritmo de tu vida. No dejes que el trabajo, no dejes que esto marque el ritmo de tu vida. Deja que la palabra de Dios, que su espíritu te diga al ritmo al cual debes tú de avanzar. Mateo 11, 27 al 30 dice, y es lo que te leí al principio, pero en otra versión, como regularmente la conocemos. Jesús hablando, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Te digo algo, seguir a Cristo no quiere decir, no quiere decir que sea algo pan comido. Lo que está queriendo decir Jesús es que para ti servir a Cristo debe de ser un descanso. Si para ti conocer de Cristo ha sido más una carga que un descanso, algo anda mal. Hay que ajustar ahí, hay que ir a su palabra y decirle a Dios que ajuste eso en tu vida. Porque eso es para nosotros, que Cristo vive en mí. Y a lo mejor, ¿sabes qué? Va a haber retos. Pero recuerda siempre esto, que su yugo es suave y su carga es liviana. Amén. Y para ilustrar esto, me gustaría contarte una historia que está en Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Y esta historia es de Jesús con sus discípulos y se desarrolla en un barco o en una barca. No un barco como los que conocemos. En aquel entonces eran como unas canoas grandes por las que cruzaban el mar de Galilea. Y Jesús con sus discípulos, después de incluso estar haciendo milagros a multitudes, Jesús les dijo, tú puedes leer ahí en Lucas 8, 22, 25, que Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Me imagino que le dijo a Pedro, porque Pedro era pescador, también Santiago y los hijos de Zebedeo también eran pescadores. Me imagino que les dijo, hey, alisten la barca, vamos a cruzar al otro lado. Y esta historia se desarrolla también en un lugar que es el mar de Galilea. Y si tú buscas físicamente dónde está o cuáles son las condiciones físicas del mar de Galilea, te vas a dar cuenta que está rodeado de montañas. Se le dice mar porque es un lago muy, muy grande, pero no he estado ahí, lo aclaro, quisiera estarlo. Pero, ¿sabes qué?
es un lugar muy grande, pero es el lugar físicamente perfecto para que de la nada se formen tormentas, porque entran corrientes de aire hacia el lugar y se forman tormentas. En el mar de Galilea es un lago ubicado 200 metros por debajo del nivel del mar, y las condiciones climatológicas permiten que se generen vientos fuertes en medio de ese mar. Y imagínate a Jesús y a sus discípulos cuando Jesús les da la instrucción que vamos a cruzar al otro lado. Y dice la palabra que se subieron a la barca y que mientras navegaban Jesús se durmió, se acostó a dormir. Y en eso se empezó a desatar y se desató de una tormenta. Y empiezan las aguas a golpear la canoa, y me imagino que fue repentino, pero sí poco a poco. Se empezó a agitar. Y algunos a lo mejor estaban descansando, pero la Biblia es específico en decir que Jesús estaba dormido. Y me imagino a Pedro queriendo ocuparse y dirigiendo, ¿no? Ahí, Santiago, agarra aquella, y Juan, agarra aquella soga, y mira, agarra el ancla, agarra los remos, y que no se te vaya la canoa, y dirigiendo ahí, ¿no? Y Mateo, tú, párate. No, y Mateo, depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Mateo, no, es que estoy documentando todo. Ustedes continúen trabajando para que la barca no se hunda, ¿no? Y imagínense que este es la barca, que este escenario, este escalón es la barca. Y nos está golpeando. Y Jesús está en un rinconcito allá dormido. Dice que estaba dormido, que regularmente donde se acostaban a dormir era en la proa, en la punta del barco. Y ahí ponían todas las cuerdas y eso, y ahí se acostaban a dormir. Imagínense mientras golpea el mar, Jesús dormido, Pedro y los demás trabajando y sacando el agua del bote. Y de repente es tan fuerte este viento, tan fuerte el agua que está entrando al bote, que no está siendo suficiente el trabajo que están haciendo para que la barca no se hunda. Que no está siendo suficiente físicamente para ellos en sus capacidades. Eran marineros, eran pescadores, conocían muy bien el mar de Galilea, sabían cómo navegar, pero en sus capacidades no era suficiente lo que estaban haciendo para que la barca no se hundiera. Y eso es muy, muy claro. Y a mí me gusta en las historias de la Biblia pensar en que Dios nos deja abierto para que haya varias alternativas. Porque continúa la historia, que en su desespero le gritan: maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Y una posibilidad, que es la que yo he escuchado muchas veces, es que ellos clamaron: maestro, maestro, nos vamos a ahogar, como una manera de auxilio, como sabiendo que Dios o que Jesús los iba a rescatar de esto. Amén. Y ¿sabes qué? La barca representa nuestra vida. Tú y yo, y la tormenta que se desató representa las situaciones alrededor de nuestra vida que no controlamos, pero que pasan porque estamos en esta vida. Las situaciones que llegan a afectar nuestra vida y empiezan a echar cosas que no necesitamos, como en este caso el agua, que el agua debe de estar afuera de la barca, no adentro, y que estamos tú y yo con nuestras fuerzas, con los dones que Dios nos ha dado, trabajando para sacar el agua y que nuestra vida no se hunda y que nuestra vida no se acabe, y para llegar al otro lado y para lograr mi objetivo, ¿no? Y nos acordamos que Jesús está en mi corazón, y nos acordamos que sus promesas están en la Biblia, y nos acordamos que soy hijo de Él, y gritamos: Señor, ayúdame, porque sabemos que el único que nos puede sacar de esa es Dios. Amén. Gloria a Dios por ello, porque la fe nos mueve a clamar a Él y abrir nuestros ojos para que Él calme la tormenta. Otra posibilidad es que el grito de maestro, maestro, nos vamos a ahogar
es un grito de avisarle a Jesús que estaba dormido, que la barca se iba a hundir y que brincara junto con ellos, que corriera por su vida, ¿no? Y te digo algo, si yo analizo en la mayoría de las ocasiones o en la mayoría de las situaciones de tormenta en nuestra vida, reaccionamos como la segunda manera, como diciéndole a Dios lo que necesitamos, ¿no? Pensando que sabemos lo que necesitamos en nuestra vida. Pensando que es que yo no necesito pasar por esta tormenta, ¿no? Y te quiero decir algo, aunque en esta historia Jesús literalmente está dormido, el que te cuida nunca duerme. Nunca duerme el que te cuida. Salmos 121:3 dice, no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Y esto me hace pensar lo siguiente. Y te acuerdas que te dije que Jesús estaba acá dormido. Así estaba Jesús, mira. A veces estás dormido y es la mañana, pero estás atento a lo que está pasando afuera. Y a lo mejor es de mañana y está tan rico el sueño que estás escuchando, pero no quieres abrir los ojos. Y suena la alarma, ¿no? Y otros 9 minutos. Ahorita la voy a apagar. Y así estaba escuchando a Jesús a los discípulos. Y Jesús tranquilo diciendo, pues ya les dije que íbamos a cruzar. No, pues ahorita se van a calmar. Y el agua entrando, y ¡hey, tú! No, pues ahorita se va a calmar. Ay, este Pedro ahí está gritándole a Juan, ¿no? Y ya que de plano no aguanta Pedro en su desespero. Maestro, maestro, nos estamos ahogando. Hace Jesús, ay, no. Y hace, ay, hombres de poca fe, ¿qué no les dije que íbamos a cruzar? Tormenta, cálmate. Y se calma la tormenta y se vuelve a acostar. Lo que tiene que hacer uno, ¿no? Para que no se duerman en la prédica. Lo digo por... mentira. Pero así de sencillo es para Dios calmar la tormenta. Créeme que si tú estás pasando por una tormenta en tu vida, a lo mejor no la pediste, o a lo mejor tus circunstancias o tus decisiones te llevaron a vivir esta tormenta, pero tú debes de pasar esta tormenta descansando en que Dios está adentro de tu barca y descansando. Y esto me lleva al primer punto de 3 que te quiero resaltar con esta historia, resaltando que Jesús te dijo que vas a cruzar al otro lado. Te digo algo, Jesús te dijo a ti que eres su hijo. Jesús te dice por medio de tu palabra que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas, porque Él está contigo. Jesús te dijo que en pastos verdes Él te hace descansar. Así como Jesús les dijo, cruzaremos al otro lado. Las promesas de Dios en tu vida son sí y amén. Si Jesús está en tu barco, nunca se hundirá. Cruzarás al otro lado solo porque Él lo dijo. Podemos ver a Jesús y su vida, y al tú leer los evangelios y aprender de Jesús, puedes ver a Jesús como un buen líder, como un ser humano que estuvo en la tierra y que impactó a la humanidad. Incluso para los que no creen que Jesús es Dios, lo reconocen como una persona que trascendió por la manera en cómo Él se dirigió aquí en la tierra. Y puede ser impactada tu vida con el simple hecho de saber que Jesús, siendo humano, actuó con misericordia, actuó con templanza, estuvo 30 años bajo la autoridad de sus padres, trabajando para sus padres. Solo 3 años Él salió a predicar, y esos 3 años Él trascendió por la manera en cómo Él se dirigió. Y está bien, aprendamos de la vida de Jesús,
Aprendamos de los evangelios. Juan lo dice, si quieres conocer a Dios, conoce a Jesús, porque Él es el verbo que estaba con Dios que se hizo carne. Amén. Y eso es poderosísimo para nuestra vida y es muy importante para nuestra vida que estudiemos la vida de Jesús. Pero la clave está en creer, reconocer y saber que Jesús es Dios, que Jesús murió y resucitó al tercer día, venciendo la muerte, y que por medio de esa resurrección, por medio de ese sacrificio y de ese poder de vencer a la muerte, tú y yo podemos encontrar descanso en la redención. Y esa es la gran diferencia de cómo cristianos creemos en un Cristo resucitado y creemos en un Cristo que venció a la muerte y que por medio de su Espíritu tú y yo tenemos vida y vida eterna. En Cristo es en donde está nuestro estado de reposo, nuestro descanso activo. Segunda de Corintios 4:14 dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús no nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Es cuestión de seguir trabajando. A lo mejor estamos en nuestra barca y estamos en tormentas, utilizando todos los dones que Dios te ha dado. Seguir trabajando en tu vida para vivir mejor, para tomar buenas decisiones. Pero en el Cristo resucitado yo tengo la esperanza de que voy a llegar al otro lado. Yo tengo esperanza de que la situación va a terminar para bien mío. Y es por eso que encontramos en nuestra actividad descanso. Es por eso que yo me esfuerzo por ser buen padre, me esfuerzo por ser buen empleado, me esfuerzo por tener una vida buena para disfrutar. Y vienen nuevos retos y todo, pero yo confío en que Cristo está en mi barca y el Cristo que está en mi barca tiene poder. Y el Cristo que está en mi barca al final me va a ayudar a cruzar al otro lado. Y no paro, no paro. Sigo mi actividad, pero diferente. Vienen las complicaciones y las ataco y actúo y acciono, pero en descanso. ¿Tiene sentido esto que te estoy comentando? Amén, ¿se entiende? Y el segundo punto es que Jesús es suficiente en tu vida. Ahorita cantábamos Jesucristo basta. Jesucristo basta y lo cantamos y lo repetimos. ¿De verdad Jesucristo basta para ti? ¿De verdad el simple hecho de que tú sepas y entiendas de que tienes a Dios en tu corazón basta? ¿Eso es suficiente para que tú vivas una vida de descanso, que encuentres tu ritmo, que sepas que todo va a estar bien al final del día? ¿Es suficiente? Yo no te voy a negar, pero hay situaciones en las que yo creo que tengo el control y es más suficiente mi capacidad para solucionar ese problema que creer que gracias a Cristo que está en mi corazón, gracias a su gracia, yo puedo tener todo para resolver tal o cual problema. Y aquí hay algo clave. La confianza es necesaria para recibir el descanso que recibimos de Cristo. Algo que les faltó a los que iban en la barca fue la confianza de que Jesús iba con ellos. Aunque estuviera dormido, Jesús estaba en la barca. Nada más piensa esto conmigo. Le gritaron, maestro, maestro, nos vamos a hundir, al que creó los cielos y la tierra. Al que le dice a los mares, al que le dijo a los mares, párate aquí, porque de aquí para acá está seco y esto le llamarás tierra y esto le llamarás mar.
Y sepárate tierra del cielo, y a esto le vas a llamar cielo, y a esto le vas a llamar tierra. Y ponte sol y ponte luna, y al sol le vas a llamar día, y a la luna le vas a llamar noche. A él le estaban avisando que la barca se estaba hundiendo. En muchas ocasiones reaccionamos de esa manera y es normal, porque es tanto lo que tenemos que hacer en el día a día, es tanto lo que tenemos que resolver, que estamos activos todo el tiempo. Pero qué diferente es estar conscientes y confiados que Dios está en mi barca. Aunque parezca que no lo escucho, aunque parezca que no lo siento porque está aparentemente dormido, pero está aquí. Las relaciones estables se establecen en el vínculo de la confianza. Ellos dudaron y pensaron que se iban a hundir porque no hubo confianza, porque se perdió poquito la confianza, porque no confiaban en quién él era. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Isaías 30:15 dice: así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, la salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. Amén. Y el tercer punto es: la tormenta no le habla a Jesús. Jesús le habla a la tormenta. Y esta desconfianza a veces surge en nuestra vida porque están tan enfocados nuestros ojos y todas nuestras fuerzas en la tormenta y en todo el agua que está entrando a la barca, que no nos damos cuenta quién está con nosotros. Y en lugar de que nuestra comunicación y que nuestra manera de pensar sea primero vertical, de voltear primero hacia el cielo y después voltear a ver con qué me estoy enfrentando y qué tengo para enfrentarme a ello, es al revés. Se viene un reto, se viene una dificultad o estamos viviendo y siempre vemos qué tengo, a ver, cuánto dinero hay en la cuenta, a ver, ¿cómo está esto? ¿Qué recursos tengo para enfrentar esto? Y de repente me acuerdo, creo en Dios. Señor, mira, que me den este trabajo, que me digan que sí. Cuando ese trabajo a lo mejor no lo necesitas y a lo mejor tiene un trabajo mejor para ti, Dios. Y qué diferente es cuando tú y yo primero nos sabemos y entendemos que soy creación de Dios, que soy su hijo y que Él está conmigo. Y a lo mejor al iniciar cada día voy a Él y le digo: Señor, mi vida depende de ti. Señor, soy tu creación, no soy nada, yo vivo y estoy aquí por tu gracia. Y vamos a darle al día, Señor. En el nombre de Jesús, hoy voy a trabajar. En el nombre de Jesús, hoy voy a ser esposo. En el nombre de Jesús, hoy voy a ser amigo. Y entonces primero vertical y después horizontal. Pero no, aquí es un ejemplo de que primero es normal que estemos batallando y concentrados en lo fuerte que está la tormenta y todo el agua que está entrando en la barca, ¿no? Pero si ellos hubieran recordado desde el principio todos los milagros que acababa de hacer Jesús y las palabras que Él le dijo antes de subirse a la barca, de cruzaremos al otro lado, créeme que muy diferente hubiera sido. No hubieran dudado. Y a lo mejor la tormenta no se hubiera apagado de esa manera, pero yo te aseguro que hubieran cruzado el otro lado siendo mejores marineros, siendo mejores. Y me imagino la historia, ¿no?, que hubieran contado al cruzar al otro lado, si Jesús nunca se hubiera despertado aparentemente.
que hubieran llegado al otro. No, hombre, Jesús, tú ni te despertaste, imagínate. Mira, se la rifó el Pedro porque jaló la esta y pasamos la tormenta. Era imposible para nosotros. Y Jesús por acá, no, así si supieran que yo siempre los tuve bajo mi cuidado. No pasó, pero pudo haber pasado. Amén. Los discípulos dejaron de ver lo invisible y se enfocaron en lo visible. Segunda de Corintios 4:18 dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Que la situación no te desvíe de una relación estable con tu Padre. Que la situación no te diga cómo es tu Padre, sino todo lo contrario. Deja que tu Padre le hable a la situación, y entonces la tormenta se va a calmar. Confía en que el barco no se hundirá y vas a llegar al otro lado. Y quiero terminar con esto. Me gustaría que te pusieras de pie y quisiéramos esto juntos. Ahora, después de todo esto, de esta historia, de saber que el descanso es necesario para nosotros, de saber que hay un ritmo para mi vida, el cual a lo mejor tengo que encontrarlo en diferentes áreas de mi vida, y que Dios quiere que viva en ese descanso pleno, que viva en esa calma, porque ahí voy a actuar mejor y ahí va a fluir mejor todo. Me gustaría que cerraras tus ojos y que meditaras en las palabras de Mateo 11, 28 al 30. Y este es Jesús hablándote. ¿Estás cansado? ¿Aguantando? ¿Quemado por la religión? Ven a mí. Ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ahí donde tú estás, a lo mejor esa tormenta, a lo mejor en algunas situaciones de tu vida, la situación ha desviado tu confianza de tu Creador, ha desviado tu confianza de quien tiene el control, y has pensado que todo cae sobre tu control. Pero déjame decirte algo: el que te cuida no duerme. Él es tu esperanza, en Él está tu descanso, y Él va a sacar lo mejor de ti. Señor, en esta hora, Padre, te entregamos estas situaciones, Señor, que a lo mejor han hablado a nuestra vida de una manera, Señor, que han distorsionado la confianza que yo tengo en ti. Y ahora sé, Señor, que puedo confiar plenamente en que tú en la cruz pagaste por todas las enfermedades, pagaste por todos los pecados, y yo tengo acceso a tu gracia, a esa gracia que le da un ritmo a mi vida, en el cual yo puedo vivir, en el cual yo puedo tener un descanso activo, puedo vivir confiado, puedo enfrentar los retos que se vengan y tener descanso a la vez. Hay paz, hay sanidad, hay restauración en el nombre poderoso de Jesucristo. En tu cruz, Señor, está el milagro de mi situación. En tu cruz, Señor, está esa esperanza de que voy a cruzar al otro lado y al final voy a estar bien.
en todos esos planes, Señor, que tú has puesto en mi corazón, que parecen imposibles para mi vida, en ti son posibles, porque tú estás en nuestra barca, Señor. Y aunque parezca que a veces estás dormido y no te siento y no te escucho, tú estás ahí y estás trabajando, Señor. Y estás labrando la tierra a lo mejor, pero también viene la siembra y viene el fruto, Señor. Y tú bastas, Señor. Tú bastas en mi vida. Tú eres suficiente. Si tú no recuerdas haber hecho la oración de fe, este es el momento y puedes repetir junto con nosotros. Dice la palabra de Dios que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y puedes repetir después de mí: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y único Salvador. Acepto que eres el Señor de mi vida. Acepto que eres quien dirige mi vida. Acepto que soy tu creación. Acepto que pagaste por mí un precio en la cruz que nadie más podía pagar, por medio del cual yo tengo acceso a tu salvación, a tus bendiciones y a tus promesas. Gracias porque ya no camino solo, sino camina Cristo conmigo. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios.